Él siempre nos ayuda Así a mismo. llevar la vida a otro nivel. A otro nivel, no nos podemos quedar en el mismo nivel. Claro, No. motivador, predicador, maestro de la palabra, ¿Dijiste deportista, motivador? comentarista deportivo, que no es Edwin Rivera. Dijiste motivador, ¿se puede decir? Él es motivador. De eso vamos a hablar. Hoy le dije, métele gasolina al tanque, que hoy te digo que aunque él siempre está full. Él siempre está full. Edwin, buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días, Buen Moraima, día. allá también Fernan y también a nuestro amigo Sam. Qué bueno compartir con ustedes en la mañana de hoy para este segmento que lleva por título Lleva tu vida A otro nivel. Y aquí siempre vamos de la escritura a la motivación y de ahí a tu corazón. Y hoy quisiera compartir una frase que a lo mejor, por lo menos a los que no somos millennials de este lado de la mesa, porque quizás Sam está en el lado de los millennials, quizás todos en esa área, a lo mejor no les sonará conocido, pero tal vez a Moraima y a Juan Carlos sí. A ver. La expresión, el tema que tengo para hoy es: líder, eres un pequeño saltamontes. No sé si la expresión pequeño saltamontes le suena a algo. Sí, yo soy del campo. Y por ejemplo, ¿a qué trae el asunto del pequeño saltamontes? Mira, los saltamontes, yo no sé cuántos conocen el concepto pangola. Mi abuelo tenía Sí. una finca. Ajá. Donde estaba la pangola. Donde estaba la pangola, que es como una hierba que crece, qué sé yo, medianita. Y particularmente todo ese predio en la finca de mi abuelo siempre estaba lleno de saltamontes. Lleno de saltamontes. Siempre. Mira qué interesante. Esta frase de pequeño saltamontes se hizo muy famosa por una serie de televisión. De 1972 a 1975 se hizo una serie en los Estados Unidos que se llamaba Kung Fu. ¿Se acuerdan de Kung Fu? Claro. Y esta serie, yo por lo menos, ¿verdad? Yo nací en el 78, pero todavía en los 80 se daba en la televisión puertorriqueña el asunto de Kung Fu. Y la serie se trataba, la protagonizó David Carradine. Y este actor se hizo muy famoso. Esa fue como la puerta o la serie que le abrió la puerta a toda una carrera de cine y de actuación. Y dentro de esta historia, era una historia como rara porque este señor que la serie se llamaba Quan Chan Ken, era el nombre del tipo. Él había crecido en China, él era hijo como de el plot de la serie. Él era el que estaba como hijo de un americano con una señora china, pero por alguna razón él quedó huérfano y lo crían en un monasterio de monjes Shaolin. Y él está en ese proceso y tiene un maestro que se llama el maestro Po, y era pues toda la cosa del haber crecido en toda esta filosofía, ¿verdad? De artes marciales y de la vida. Hasta que alguien mata, un sobrino del emperador, mató al emperador, al maestro Po, y él en venganza mata al sobrino del emperador y tiene que salir huyendo de China, y así él llega a América. Y entonces toda la serie trata de ese asunto. Él siempre está metido en la justicia social, en ayudar a los que no se pueden defender, y después está en el viejo oeste en ese asunto. Y la frase que tenía el maestro Po para él siempre que le hablaba, le decía pequeño saltamonte. Esa frasecita le decía pequeño saltamonte. Todas las cosas que él recordaba, muchos momentos de la serie, eran aquellas enseñanzas que daba el maestro Po. Y yo estaba pensando en esa frase, que a veces yo la usamos de broma, decirle a la gente: mira, pequeño saltamonte, aprende. La idea es: ¿a qué persona tú tienes en tu vida como líder en el tema de quien tú aprendes porque es una autoridad para ti? Y yo quisiera mirar un texto de la Escritura desde esa perspectiva. Nosotros, para quizás crecer o aumentar nuestro liderazgo, hay un punto que a veces en Occidente se pasa por alto, y es la sabiduría de un padre, un mentor, un instructor, un consejero. Y el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 4, versículos del 14 al 17 de la siguiente manera. Lo voy a leer en una versión popular, en la versión de traducción actual. Dice: no les escribo para avergonzarlos, al contrario, lo que quiero es darles una enseñanza, pues los amo como si fueran mis hijos. Ustedes podrán tener 10,000 maestros que los instruyan acerca de Cristo, pero padres no tienen muchos. El único padre que tienen soy yo, pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. Por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Por eso les envié a Timoteo, a quien amo como a un hijo y quien es fiel en el Señor Jesús, pues por eso confío en él. Timoteo les recordará mis enseñanzas, que son las mismas enseñanzas de Cristo. Eso es lo que yo enseño en todas las iglesias.
Cuando uno lee estos versículos en una versión popular se da cuenta que el apóstol Pablo está usando este concepto. Dice, ustedes pueden tener muchos maestros y ayudantes. Cuando pensamos en la palabra Reina Valera es ayo, la palabra de la traducción actual es maestro, y el ayo, la palabra griega es paidos, y el paidos es de donde viene la palabra pedagogo, que es maestro, o pedagogía. Y la idea de este concepto era, el paidos era el esclavo griego que se encargaba en una casa de educar a los niños o de llevarlos a la escuela. Era este que posiblemente los tomaba de la mano para llevarlos al liceo, que es la palabra, liceo es una palabra que todavía usamos hoy, que viene de los griegos, era el lugar donde Aristóteles enseñaba, o la academia, ¿verdad? Que era lo que Platón enseñaba, ¿no? Era el que llevaba al niño a la escuela, podía ser el maestro, el tutor, o podía llevarlo. Y la idea era como que el maestro, él decía, ustedes pueden tener muchos ayos, o sea, podemos tener personas que admiramos, que queremos, que nos ayudan en el proceso de colaboración, pero tienen una persona que podamos llamar padre, una persona que podamos llamar mentor, una persona que podamos llamar alguien de experiencia. Y traigo el asunto de Caine y la serie de Kung Fu, porque si se fijan, Juan Carlos, como que en Oriente hay una... apoyo, podríamos decir un gusto o un valor por la persona que es el anciano que trae experiencia y el que enseña para la vida. Sí, sí. Gracias a Dios todavía sí. Claro. Latina valoramos todavía a esas personas que precisamente encajan en esa descripción que tú acabas de dar. Entonces, para nosotros, ¿verdad? Así como en Oriente, en Occidente, dentro de la cultura latina todavía se da. Pero yo creo que de alguna manera muchos líderes han perdido el insumo de esa sabiduría. Sí. Porque en Occidente se construye el liderato desde la perspectiva del self-made man. Ese asunto del American Dream, de la persona que viene de cero y sin la ayuda de nadie, es el que sube hasta la cima. El triunfador solitario, que posiblemente llega hasta la cima y construye las cosas y las agarra porque él solo puede hacerlas. Entonces, nuestra cultura tiende a enfatizar a ese solicismo, ¿no? Esa persona que no necesita de nadie, que literalmente es un héroe precisamente por eso, porque puede hacerlo sin alguien alrededor. Yo creo que de ahí sale el concepto para los jóvenes de querer ser un youtuber. Ajá. La estrella que alcanzó el éxito y el billete. Exacto. Solito o solita. Y eso que tú dices, Juan Carlos, es cierto por el tema de ese self-made man, esa persona que se hacía a sí mismo y que pues salió de la nada, que construyó su empresa, que de repente aprendió todos estos tutoriales, que ahora tiene millones de seguidores. Pues el epítome de esa filosofía es posiblemente Bad Bunny, ¿no? Su cuenta de Instagram, su cuenta de Twitter, no sigo a nadie, tengo millones de celular, y la experiencia de su nueva producción. Exacto. Yo hago lo que me da la gana. Exacto. Entonces, yo estoy planteando que para una experiencia de trascendencia en el liderazgo, usted tiene que identificar de quién usted va a ser un pequeño saltamonte. Wow, ¿quién es la persona que va a mentorear o impulsarte a otro nivel? Y el apóstol Pablo está diciendo, podemos tener múltiples mentores, pero en la vida de la fe, dice, yo también les engendré. O sea, la palabra que usa es genao, es como literalmente lo que hace el hombre. El hombre engendra, la mujer concibe en una relación sexual. La palabra genao que Pablo usa para como concebir o engendrar como padre, es una palabra que como uso metafórico también se usaba en el concepto rabínico para hablar de alguien que te había introducido a la enseñanza de la fe, de su cultura o sus valores. Por eso todavía en la iglesia a veces hay este lindo uso de la palabra padre espiritual para hablar a veces de esa persona que te ganó para Jesús y que no solamente pues te presentó el evangelio y te ganó para Jesús, porque ese es el evangelista, sino a esa persona que posiblemente además de ganarte para Jesús te cogió de la mano y está pendiente y te pregunta cómo estás, o te dio esos primeros cursos de discipulado, o cuando tú tienes, o esa persona veterana que tú has podido identificar como alguien que tiene valores y recursos. Miren, no sé si se acuerdan, voy a seguir con las artes marciales porque en el Oriente se ve esto. ¿Ustedes se acuerdan de la película Karate Kid? Sí. Me encanta, de mis favoritas. En estos días dije, voy a repasar esa película. ¿De verdad? De verdad que sí, porque tiene muchas enseñanzas. Mira, en la película Karate Kid, la original, ¿verdad? Que fue como para el 80 y pico, 82, 83, por ahí, más o menos, quizá un poquito más.
fue protagonizada por Ralph Macchio, que era en aquel momento el Daniel San, como le decía, ¿verdad? Hijo, y Pat Morita, que hacía del señor Miyagi. Ese personaje del señor Miyagi, para mí este asunto de este muchacho, ¿verdad? Indefenso, que no sabe pelear, y el señor Miyagi, este don, ¿verdad? Sistemático, que viene de Japón, y entonces este muchacho que se está enfrentando en la escuela con el dojo de los Cobra Kai, y entonces toda esa película, y recientemente YouTube lanzó otra vez un remaking de Ralph Macchio y de toda esta cosa de la película. Pero en esa película específicamente, todos recordaremos Karate Kid, por lo menos de los que estamos del 80 para arriba, con el asunto de lijar, exacto, pulir. Wax on, wax off, ¿te acuerdas? Ajá. Que entonces el señor Miyagi agarra a este muchacho y le dice que bueno, me va a enseñar karate, me va a enseñar un arte marcial. Y lo primero que hace Miyagi es como un par de semanas tener a este muchacho lijándole el capulito del carro, la verja. Él lo veía como injusto, Claro. cómo es posible, molesto. Tú no sabes nada de Kung Fu, ¿qué Tú te no pasa a sabes ti? nada. Tú me estás abusando. Ajá. Hasta el momento donde en la escena, en un momento dado, cuando él se... Aquí, ¿verdad? Le dice, yo no voy a volver nada, que sale, Daniel San, toma, ven acá. Y llega el muchacho, entonces empieza a enseñarle que estos movimientos de lijar, de pulir, habían estado haciendo el asunto de fortalecerlo. Esta película de Karate Kid vuelve a ser en los años 2000 y pico, posiblemente bajitos, se vuelve a hacer un nuevo remaking de la película, esta vez con Jackie Chan y con el hijo de Will Smith. Y te digo, la película fue fantástica. Sí, yo creo que señor. fue distinta, pero muy bien lograda. Y entonces, en medio de esa película, la escena es, en vez del wax on, wax off, es jacket on, jacket off. Él se da cuenta, ponte el jacket, quítate el jacket. Él era muy respetuoso con la mamá y el señor, ¿verdad? Jackie Chan dice, ponte el jacket, quítate el jacket. Tu mamá siempre te dice que te lo pongas, que te lo quites. Y él le decía, tú no sabes nada de Kung Fu, ¿para qué yo estoy haciendo esto? Hasta que la escena, que creo que es la mejor de la película, presenta cuando él va a quitarse el jacket, él le agarra la mano y empieza a decirle cómo se hace, cómo se usa, dame un golpe, quítate el jacket, ponte el jacket, quítate el jacket, ponte el jacket. Le da a través de esa experiencia una técnica para él, y en esa escena es que comienza el entrenamiento. Y yo he visto 5 principios que vi en esa película que me gustaron, que son los que quiero compartir con ustedes esta mañana. Edwin, yo siempre he pensado que nosotros los seres humanos creemos que el trofeo se va a buscar el día del juego. Ajá. Sin embargo, el trofeo se da desde el entrenamiento. Eso es. O sea, tú ganas desde el entrenamiento, porque si no entrenaste, vas allí ¿verdad? A no lucir bien. Por eso el entrenamiento a ellos les costó. Claro. Y qué bueno que tocas los principios, porque yo dije, la voy a repasar, ya no la tengo que repasar, tú me vas a dar los principios, a ver. Mira, de esa escena, específicamente de la relación, estoy pensando en el maestro Po para literalmente Kung Fu o Wan Chai Keng. Oye, ¿sabes que esa película de Kung Fu, la persona que iba a ser el personaje de David Carradine originalmente era Bruce Lee? Bruce Lee era la persona que habían escogido para hacer el personaje, pero resultaba ser demasiado asiático para el gusto de la producción. Mira eso. Y una vez le habían dado el personaje, se lo quitan y se lo dan a David Carradine. Mira qué locura. Entonces, esta segunda película que hablamos de Karate Kid, la figura de padre que el apóstol Pablo está usando a Timoteo como un hijo amado, al cual literalmente dice, oye, ustedes en el Señor yo los engendré y les voy a mostrar a alguien que yo he mentoreado, a alguien que yo he sido padre, a alguien que tiene las evidencias de mi enseñanza y lo voy a enviar para que vean cómo se hace. Y en medio de Karate Kid volvemos a la escena de el señor Vera Miyagi, que toma este muchacho que necesita una figura paternal, que si se fijan en la película vive solo con mamá, está siendo abusado, no tiene alguien que lo respalde, y Miyagi se convierte en un padre por extensión. Y dentro de esa escena del wax on, wax off, jacket on, jacket off, yo vi 5 principios que nos hablan a nosotros como líderes. El primero, la actitud inicial: sé más que el mentor. Yo sé más que tú. Tú no me puedes enseñar nada a mí. O sea, esa idea, yo creo que todos en algún momento en nuestras novatadas hemos pensado que sabemos más que nuestro papá, que sabemos más que el pastor, Claro. que sabemos más que el jefe. Y en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? La gente dice, un dicho popular, la ignorancia es atrevida. Y todos en algún momento hemos estado en algún sitio
en alguna iniciativa donde debemos callarnos y preguntar, estar hablando como si fuera nosotros. Entonces, en el liderazgo, si tú estás en presencia de un Miyagi, estás en presencia de alguien, no es tu momento de hablar, es tu momento de preguntar. Y entonces esa actitud inicial tenemos que vencerla porque pensamos en algún momento que sabemos más que el mentor. Tengo un amigo que se llama el doctor Raúl Saldívar, que se ha convertido en un mentor en el tema de la enseñanza, del liderazgo y de ciertas cosas que tenemos juntos. Él es rector de un recinto teológico y yo estoy como parte de su equipo de trabajo. Y el doctor Raúl Saldívar dice algo que me sorprendió. Me dice, en esa etapa de tu vida, cuando tú estás siendo mentoreado, el mentor siempre tiene razón aunque no la tenga. Decía, como que espérate. Y una acá decía, aplícame un poquito por eso. Espérate. Yo me voy a equivocar, nadie es infalible. Decía, sí, eso es verdad, pero cuando tú estás en la posición de aprender de alguien que tiene las competencias y las cualificaciones, no está en tu papel, en el papel de mentoreado, corregirlo. En tu trabajo es aprender. Así. Alguien que está por encima de él puede hacer eso, pero no necesariamente alguien que está por abajo. Yo puedo aprender de cualquier persona, hasta alguien que hasta un niño puede dar una lección poderosa. Pero en el papel de la mentoría, recuerda que esa persona está ahí porque tuvo el ejemplo, las competencias de lo que tú quieres aprender. Por lo tanto, recuerda cuál es tu papel. No sabes más que el mentor. Y hay que empezar con esa humildad. Y eso no nos trabaja porque... Exacto. Sí, porque está equivocado, ¿por qué me tengo que quedar callado? Si sé que está equivocado, ¿por qué me tengo que quedar callado? Y a veces ese asunto de de decir, espérate, déjame coger mi sitio. Segundo, yo no te necesito. La independencia, yo puedo solo. Exacto. Estos muchachos, ¿verdad? En un momento dado decían, yo no voy a hacer esto que tú me estás diciendo, yo me voy, tú no sabes nada, y me voy. Entonces, el peligro de un espíritu independiente es algo que como líderes a veces también tenemos que batallar. Porque tú sabes, uno dice, bueno, pues yo voy a hacer lo mío y agarro el guante, la pelota, el bate y me voy. Y nadie más juega. Sí. Ese espíritu independiente es algo que tenemos que trabajar respecto a identificar personas con sabiduría que impactan en nuestra vida. Sí. Tercero, el proceso en medio de Karate Kid se sentía como una pérdida de tiempo. Y yo estoy aquí con el jaque, quítate los monteros, yo estoy limpiando, yo te estoy limpiando el carro, te estoy limpiando la verdad, yo soy sirviente tuyo. Mientras tú estás sentado. Tú estás sentado ahí. ¿Qué tú estás haciendo? Entonces, ese sentido, el proceso se siente a veces como una pérdida de tiempo. Y aquí le hablo a la persona que a veces ya se siente, hay cierta impaciencia en él o ella, porque dice, pero yo puedo ya. ¿Por qué no me dan el puesto? ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no me suben si yo sé todo lo que tengo que...? Y a veces el proceso se siente como que yo estoy perdiendo el tiempo. ¿Por qué tengo que hacer esto? Y no se nos debe olvidar que el proceso es lo que te está de alguna manera capacitando, facultando para tu momento de desempeño. Dios utilizó ese proceso con José y con David. Wow. Exactamente. Ese mismo proceso. ¿Y, o sea, en qué sentido? En el sentido de que José, cuando va preso, primero cuando los hermanos lo venden. José, pensé que el papá de ese, José, claro. José, el de Génesis. En el Antiguo Testamento. Cuando pasa por todo su proceso hasta ser encarcelado injustamente, está en un proceso de formación de carácter, claro, para cuando Dios lo ponga segundo en mando. Eso es así. Del sistema político más importante de su época. O sea que muchas veces, y yo creo que José estaba pensando en ese momento, qué injusto, Dios, yo que, tú sabes, me he guardado para ti, yo que no pequé, yo que no intenté siquiera ni tocar a la mujer de mi jefe. Exacto. Termina todo el mundo creyendo esa acusación como cierta y yo termino en la cárcel. O sea, yo creo que la parte humana de José en algún momento tuvo que haber salido a relucir y por eso en algún momento pensó en que aquel que él iba a asesorar iba a hablar con el rey como una ayudita. Exacto. Para que lo sacara de aquí. Me sigue. Olvidó. Porque todavía no tenía total dependencia de Dios. Eso es así. Pensaba que algunas relaciones lo podían sacar al otro lado. De la cárcel. Pero mira el carácter que desarrolló José tan tremendo que cuando los hermanos se acercan a él, él le dijo, no se enojen, tranquilos, no se enojen con ustedes. Dios me trajo a mí aquí primero para bendecirnos a ustedes. Cada vez que yo leo eso, yo digo, wow, definitivamente se necesita el carácter de Dios y pasar por ese proceso para decirle a alguien que te vendió, que te dañó,
no te preocupes, fue que Dios me trajo aquí primero para entonces ser de bendición a tu vida. Wow. Fíjate que ese proceso que este muchacho Daniel San, estos percibían como algo, no se dieron cuenta hasta el momento número 4, la sorpresa cuando se dan cuenta que ejecutan al más óptimo nivel por el proceso, cuando se dan cuenta que el lijar, el pulir, el jacket on, jacket off, era parte de la enseñanza de la disciplina marcial. Tengo la fortaleza física, wow, yo no me había dado cuenta que el maestro en todo momento tenía una intención detrás del proceso que ahora me hace ejecutar al más alto nivel. Y yo creo que en ese sentido es donde nos damos cuenta, lo decía por ahí, el momento eureka, que José dijo, no sé, Dios me trajo aquí para bendecirlo. Ese momento donde todo cobra sentido porque el maestro ha sido efectivo para hacer esto. Miren, yo creo que la semilla del entrenamiento es el interés. Yo no entreno a quien me dice que quiere ser mi discípulo. Yo entreno a quien me sigue. Y entonces el proceso de entrenamiento de alguien para dejar un legado tiene estas partes. Lo primero es, aunque tú te sientas capacitado, yo lo hago y tú me observas. Esa es la primera fase de cualquier proceso de entrenamiento. Por eso el mentor, el padre, es importante. Yo lo hago, tú me observas. La segunda parte del proceso es, hagámoslo juntos. Pero en ese proceso yo estoy haciendo y entonces te ayudo y te apoyo. En la tercera parte del proceso ahora es, tú lo haces, yo te apoyo y te superviso. Muchas veces la gente cuando está en la parte de ser posicionado, piensa que ya llegó y que todavía el mentor no tendrá correcciones para enseñarle. O sea, yo lo hago, tú me observas, lo hacemos juntos. Ahora tú lo haces, yo te apoyo y te superviso para que puedas llegar a un nivel óptimo. Y cuarto, ahora ve tú y haz lo mismo. Ahora te toca, cuando tienes el batón, en Latinoamérica dice la estafeta, te toca correr para entregar a otro y entregarlo. A veces yo creo que hay alguna gente que llega a niveles altos de liderazgo y cuando pierde esta perspectiva y no acepta el tener un mentor, el tener padres, tener personas que pueden darte insumo, inclusive corregir, podrían llegar a lo que le pasó a Jim Baker. Con esto voy a ir entrando a la parte final. Jim Baker fue posiblemente en el tiempo de los 80 el televangelista o el fundador de un ministerio innovador de los Estados Unidos y que fue muy famoso, del PTL, ¿verdad? Sí. Praise the Lord, que fue un movimiento evangelístico televisivo sin precedentes, ¿verdad? Que nosotros tenemos esa buena figura de un predicador como fue en las campañas, como fue Billy Graham. Jim Baker se metió en televisión, era como una figura muy famosa para los Estados Unidos y la gente. Y Jim Baker construyó un emporio extraordinario, pero a Jim Baker lo metieron preso. Y pasó que una vez él empezó a desarrollar y a recibir tanto dinero, el ministerio comenzó a hacer una serie de uso del dinero inadecuado. Jim Baker se le metió en la cabeza que iba a construir unos lugares de hoteles y iba a hacer un sitio y empezó a recaudar el dinero de la gente, usarlo para otra cosa, y eso literalmente es fraude. Y lo metieron preso por fraude. Cuando él sale en el proceso de la cárcel y de salir, él escribió hace unos años un libro que se llama I Was Wrong. Yo estaba mal. Y en el libro lo que él confiesa es, yo dejé de escuchar a la gente. Yo tuve personas de mucha experiencia, de mucha trayectoria que se acercaron para decirme y para hablarme acerca de lo que yo estaba haciendo de manera incorrecta, pero yo decidí no escucharlo. Y en la cárcel él cuenta que una de las cosas que Dios le mostró hacer era, él quería que lo visitaran, pero empezó a llamar a gente de iglesias pequeñas, rurales, pastores veteranos, que comenzaran a predicar y decir, yo necesito escuchar este evangelio otra vez. Pero el título del libro me impresionó, I was wrong, yo estaba mal. Y se dio cuenta que si hubiese tenido personas a las cuales se hubiese sometido, decir a alguien que tuviera poder de veto, decirle, no, una junta o un grupo de personas o alguien que pudiera decirle, esto no lo puedes hacer, y tú someterte a ello, aunque te hubiese dicho, pero yo soy el evangelista, yo sé lo que vamos a hacer, se hubiese evitado grandes dolores de cabeza. Y lo último que yo veo en Karate Kid es que el proceso de entrenamiento entre el mentor y el mentorado es intenso.
no fue un proceso en el cual, pues tú sabes, era como que, ay, qué chévere. No, en un momento el proceso se puso intenso. O sea, el internamiento era fuerte, el internamiento era difícil. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que necesitamos ser el pequeño saltamontes de alguien. Que tal vez hoy el Señor te está hablando de identificar qué gente vas a incluir en tu vida capaz de enseñarte, capaz de tener poder de veto sobre tus decisiones, capaz de entregarte en las manos de ellos y ellas para que en esa área de pastoral, liderazgo, negocio, familia, empresa, entonces tú puedas llevar, como dice el apóstol Pablo, a ese nivel óptimo y puedas llevar tu vida a otro nivel. Señor, Edwin Rivera Manso con nosotros. Lleva tu vida a otro nivel. Si quieres estas enseñanzas a nivel de tu iglesia, predicaciones, charlas, entrenamiento hacia líderes, Edwin lo hace todos los días de su vida. ¿Cómo la gente te consigue? Lo haces a través de las redes sociales, me buscas como Edwin Rivera Manso a través de Twitter, Facebook, en nuestro fanpage, dale like, y mi teléfono para que nos escribas textos, mensajes es el 787-645-8188, 645-8188, 2 proyectitos educativos. Estamos en la senda antigua el último sábado de cada mes, estamos compartiendo un proyecto de entrenamiento en entorno de salud mental e intervención en crisis, y con el doctor Samuel Pagán estamos en las narrativas de la pasión evangélica de Jesús. Es un evento para predicadores y para personas que aman la Biblia. Eso va a ser en Pura Vida Books el viernes 3. Nos llamas y te suscribes para que puedas ser parte de una clase magistral sobre los relatos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Si te pregunto si eres motivador, ¿cuál es tu respuesta entre un sí y un no? Edwin Rivera Manso, ¿es motivador? Pues mira, yo diría que sí, y tenía problemas con eso, pero quizás en el diálogo les voy a contar cómo llegué a la paz con ese concepto. Venimos en breve hablando acerca del valor de la motivación aquí en Ruta, no te vayas.